Todos tenemos un lado oscuro, una sombra que nos sigue, susurros en la mente que preferimos ignorar. El doctor Henry Jekyll no solo los escuchaba, él quiso hacer algo al respecto. Su objetivo era ambicioso, casi divino: aislar el mal, separar para siempre la parte noble y racional del hombre de su lado instintivo y salvaje. Creía que podía encerrar a la bestia en una jaula química, pero hay experimentos que, una vez liberados, no se pueden volver a guardar. Su error no fue intentar ser bueno, sino creer que podía dejar de ser humano. Henry Jekyll era el hombre que todos querían ser: un médico brillante, un caballero de modales impecables, un pilar de la sociedad victoriana. Su vida era un monumento a la contención y el autocontrol. Cada día era una batalla silenciosa contra los impulsos que huían bajo la superficie: pensamientos prohibidos, deseos oscuros, fantasías que la rígida moral de su época jamás perdonaría. Para él, esta dualidad no era parte de la naturaleza humana, era una enfermedad, una mancha en el alma. Y como hombre de ciencia, se obsesionó con encontrar una cura. Noche tras noche, en su laboratorio secreto, mezcló compuestos, destiló esencias y desafió los límites de la ética, todo para crear una pócima que pudiera purificarlo, que pudiera liberarlo del peso de su propia imperfección. No sabía que estaba a punto de desatar algo mucho peor que la enfermedad que pretendía curar. Estaba a punto de darle un rostro a su propia oscuridad. Una noche, con la mano temblorosa, bebí la mezcla. El dolor fue indescriptible, una convulsión que desgarraba sus huesos y retorcía sus músculos. Cuando la agonía cesó, se miró al espejo. El reflejo que le devolvió la mirada no era el suyo. Era más pequeño, más joven, y en sus ojos brillaba una chispa de malicia pura. Había nacido Edward Hyde, pero Hyde no era un monstruo ajeno. Era la suma de todo lo que Jekyll había reprimido durante años. Era la personificación de su ira contenida, de su lujuria secreta, de su violencia latente. Hyde era libre, libre de culpa, libre de remordimiento, libre de las cadenas de la sociedad. Salía a las calles de Londres y hacía todo lo que Jekyll jamás se había atrevido a soñar. Y por primera vez en su vida, al volver a su forma original, Jekyll sintió una extraña ligereza, una peligrosa sensación de alivio. La bestia había ido liberada, y una parte de él había disfrutado del paseo. Al principio, el control era absoluto. Jekyll decidía cuándo convertirse en Hyde. Era una escapada secreta, una válvula de escape para sus demonios. Pero el veneno de esa libertad era adictivo. Pronto, la transformación comenzó a ocurrir por sí sola, sin necesidad de la pócima. Se quedaba dormido como el respetado doctor y despertaba en un callejón oscuro con la ropa hecha jirones y el sabor de la sangre en la boca. Cada vez era más fácil convertirse en Hyde y cada vez más difícil, más doloroso, volver a ser Jekyll. La voluntad del buen doctor se debilitaba, mientras que la fuerza y la astucia del monstruo crecían con cada transgresión. El espejo ya no le mostraba un rostro extraño, le mostraba una verdad aterradora. No eran dos personas luchando por un cuerpo, eran las dos mitades de un solo hombre, y una de ellas estaba ganando. Fue entonces, atrapado en una espiral de la que no podía escapar, cuando Jekyll tuvo su revelación final. Entendió, demasiado tarde, que el mal no es algo que se pueda extirpar como un tumor. No se elimina, se integra, se reconoce, se gestiona. Al intentar arrancarlo de raíz, solo había conseguido que creciera más fuerte y salvaje en la oscuridad de su negación. Hyde no era una entidad separada que quisiera destruirlo. Era una parte de él que gritaba por existir, por ser reconocida. Y el cuerpo, el campo de batalla de esa guerra interna, ya había tomado una decisión. Hyde no quería desaparecer, quería el control total. La última dosis de la pócima ya no funcionaba.
Jekyll estaba atrapado, viendo cómo su propia mano escribía la confesión de un monstruo. La tragedia del doctor Jekyll no fue su experimento fallido. Su verdadera caída fue el intento de negar una parte fundamental de sí mismo. Murió por su incapacidad de aceptar su propia imperfección, su propia humanidad completa. Su historia es una advertencia eterna. Cuando pretendemos ser perfectos, cuando escondemos nuestra sombra en lo más profundo, no la destruimos, solo creamos monstruos internos. Y algunos de ellos, si los alimentamos con suficiente negación, terminan tomando el control. Gracias por acompañarnos en este viaje a la mente dividida. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo para que podamos seguir descubriendo juntos el lado que no te contaron.